la mujer despreciada que se convirtió en símbolo. La piedra le reventó el labio. Cayó de rodillas con el balde aún en la mano, el agua desparramándose entre el polvo. A unos metros, bajo el alero del galpón, 3 hombres reían como si acabaran de matar una víbora venenosa. Una de esas víboras que nadie quiere cerca, que todos pisotean por instinto. «Eso te pasa por meterte donde no te llaman, Jacinta», escupió Rubén Argañarás, con el tono de quien habla un animal que se ha desviado del camino. Todo comenzó el año en que la sequía arrasó los maizales del norte. Jacinta Fernández tenía 33 años, manos de cuero y ojos que no bajaban la vista frente a nadie. Había crecido entre vacas, machetes y silencios ásperos. Su padre le enseñó a leer los surcos de la tierra y su madre a no pedir permiso. Pero tras la muerte de ambos, fue su cuñado, el propio Rubén, quien se quedó con la mayor parte de las tierras que les correspondían. A ella le tocó una parcela pelada, con un aljibe viejo y un rancho con el techo vencido, y la vergüenza de no haber podido defender lo suyo. Desde entonces, Jacinta vivía a espaldas de todos, como si el aire del pueblo ya no la reconociera. Decían que hablaba sola, que dormía con un cuchillo bajo la almohada, que había maldecido a su propia sangre. Pero en realidad, Jacinta solo trabajaba, desde antes del alba hasta que las estrellas se colgaban sobre el campo. Una mañana, decidió ir al molino comunitario. Llevaba una bolsa de sorgo que había logrado cosechar en su parcela dura como piedra. Iba a molerla para vender harina en el mercado de San Pedro. No pidió favores. Solo caminó 5 kilómetros con la cabeza alta y el saco remendado al hombro. Al llegar, Rubén y sus 2 hermanos, Osvaldo y Mateo, estaban descargando sacos de maíz. Cuando la vieron acercarse, se cruzaron de brazos como si hubieran olido algo podrido. «Acá no se muele basura», le soltó Mateo y le empujó la bolsa con una patada. Jacinta se agachó, recogió el grano derramado sin responder una palabra. Pero cuando quiso alzar la vista para mirar a Rubén, la piedra voló. No lo vio venir. Cayó. Sangró. Y aún así, se levantó sin llorar. Ese día no dijo nada. Ni siquiera cuando llegó a su rancho con el labio partido y la bolsa rasgada. Pero al amanecer del siguiente día, ya estaba de vuelta en el molino. Sin una palabra, se paró frente a Rubén. Lo miró largo. Después sacó un papel, una copia de la escritura original de las tierras que su padre había dejado. No era un reclamo, era un aviso. Durante semanas, Jacinta recorrió despachos, habló con abogados de la capital, caminó hasta la sede judicial del departamento. No buscaba venganza, sino justicia. Pero cada puerta se cerraba con la misma frase: «No tiene peso, señora. Rubén tiene influencias». O peor, ¿usted? ¿Una mujer sola? Eso no va a prosperar. Fue entonces cuando Jacinta dejó de buscar justicia entre papeles. Compró con lo poco que tenía 2 bidones de combustible, no para quemar nada, sino para limpiar una vieja sembradora oxidada que yacía entre yuyos en su campo. La arregló pieza por pieza. La pintó con cal y aceite. Luego, sembró sola, de noche, sin ayuda, hectárea por hectárea. Sorgo, poroto, alfalfa. Su cosecha fue lenta pero constante. El pueblo comenzó a murmurar. ¿Cómo hacía Jacinta para sacar adelante esa tierra seca sin un peso? ¿Cómo era que no se moría de hambre si nadie le vendía ni semillas ni herramientas? Pronto, algunas mujeres comenzaron a acercarse. Calladas, con miedo, pero con preguntas. ¿Cómo sembrar con poco agua? ¿Cómo arreglar un motor? ¿Cómo lidiar con un marido que no quiere que una trabaje? Jacinta no hablaba mucho. Enseñaba con las manos. Les mostraba cómo leer el viento, cómo hacer un riego por goteo con botellas, cómo hacer trueque de semillas entre ellas sin pasar por los hombres del pueblo. En 6 meses, ya eran 14 mujeres sembrando juntas, compartiendo herramientas, guardando parte de la cosecha en silos hechos con tambos reciclados. A escondidas. Rubén comenzó a sospechar cuando notó que nadie iba a venderle sorgo, y que en el mercado ya no le compraban como antes. Una tarde, al ver a su propia esposa cargando un saco con otras mujeres, montó en cólera. Esa misma noche,
Cruzó la tranquera de Jacinta con una escopeta colgada al hombro y fuego en los ojos. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba. La sembradora vieja estaba rodeada por un círculo de mujeres, en silencio, cada una con una pala, un rastrillo o una azada. Ninguna retrocedió, y Jacinta en el centro, sin arma alguna, lo miró a los ojos. No dijo una palabra. Rubén dudó. Por primera vez en su vida se sintió fuera de lugar en su propio campo. Dio un paso atrás. Luego otro. No por miedo a morir, sino porque algo en la firmeza de esas mujeres lo hizo sentirse ridículo, como un perro ladrando a una tormenta. Desde esa noche, nadie volvió a tirar una piedra. Pero eso, claro, era solo el principio. Jacinta no habló de lo ocurrido esa noche. Tampoco las demás. Nadie fue a denunciar a Rubén ni a contarlo en el mercado. Pero al amanecer, las 14 mujeres ya estaban sembrando en el terreno más visible del pueblo, una parcela baldía junto a la iglesia que durante años había sido usada para tirar escombros. Los hombres del lugar al principio se burlaron, se reían al verlas paleando bajo el sol, levantando vallas con ramas secas y sogas recicladas. Van a durar menos que una helada en enero, decían. Pero las semanas pasaron y el terreno comenzó a florecer. Verduras, flores, incluso colmenas artesanales. Las mujeres no solo cultivaban, vendían, intercambiaban, tejían redes entre campos olvidados. El pueblo cambió sin que nadie pudiera detenerlo. Ya no había que pedirle herramientas a los hombres del comité agrario. Ya no era necesario vender en el mercado central. Las mujeres habían creado su propia red, una feria itinerante, un fondo común para comprar semillas, una biblioteca rural donde se enseñaban oficios y hasta una escuelita informal donde se hablaba de cosas que antes se callaban. Cómo dejar a un hombre violento, cómo reclamar la titularidad de la tierra, cómo construir una casa con barro y botellas. Rubén, Osvaldo y Mateo vieron cómo su control se les escurría entre los dedos, no porque alguien se los quitara, sino porque ya nadie les pedía permiso. Los Argañaraz empezaron a perder peso en las reuniones del consorcio rural. Luego, algunos colonos dejaron de arrendarles sus tierras. Finalmente, su propia hermana, la esposa de Rubén, pidió la división legal de bienes. Lo sacó de la casa. La historia de Jacinta cruzó más allá de los campos de San Pedro. Llegó a oídos de asociaciones, periodistas rurales, incluso de organismos que hablaban de soberanía alimentaria y empoderamiento comunitario. Pero Jacinta nunca asistió a ninguna entrevista. No fue a premiaciones. No quiso fotos. No sembré para que me aplaudan. Sembré para no morirme de hambre, dijo una vez. Y sin embargo su figura creció. Porque no era solo Jacinta. Era la historia de todas las despreciadas que aprendieron a sostenerse unas a otras, sin miedo. Era la imagen de una mujer con la boca rota y la espalda erguida. Un año después, el municipio, presionado por las propias vecinas, bautizó la plaza central con su nombre, Espacio Comunitario Jacinta Fernández. Esa tarde, al caer el sol, un grupo de mujeres instaló un cartel en la entrada, hecho con chapa oxidada, pintado a mano. Donde antes hubo desprecio, ahora florece dignidad. Y aunque ella no quiso hablar en el acto, se la vio sentada en la última fila, con la misma ropa de siempre y una semilla en la mano. Dicen que la sembró esa noche, sin decirle a nadie. Dicen que de esa semilla brotó una planta distinta, que da sombra pero también fuerza. Nada sobrenatural, solo una verdad que muchos olvidan, que cuando a una mujer la empujan al suelo, no siempre se levanta sola, pero si lo hace acompañada, no hay piedra que la detenga. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.